Hola, buenas tardes. Vamos a comenzar a grabar la solución del laboratorio resumen de la asignatura. Me pareció una idea, una buena idea, grabarlo y compartir el archivo. Entonces, de forma que los que no puedan no puedan ir presencialmente al repaso, tengan la oportunidad de ver el video, y el video igual va a tener la ventaja em, de que puedan eh, pausarlo o regresar y verlo cuantas veces necesiten. Bueno, yo aquí tengo el archivo preparado. Este es el archivo laboratorio resumen, examen. Le colocaron acá EST 600. En fin. Eh, la primera pregunta dice, pregunta número 1. En la hoja pregunta 1 se encuentra la base de datos que contiene una muestra aleatoria de alumnos escolares de Maipú, donde se ha medido el índice de masa corporal y el rendimiento escolar por género. Entonces, acá tenemos esa base de datos para la pregunta 1. Ahí está el género, el índice de masa corporal y el rendimiento. A partir de esa base de datos, piden responder dos preguntas, responder dos situaciones. La primera situación, letra A. Considere la variable índice de masa corporal. Entonces, acá vamos a hacer, aquí no vamos a referir específicamente al índice de masa corporal como la variable que nos están pidiendo que nos ocupemos de ella, índice de masa corporal, y además dice que estime el intervalo de confianza al 95% para el verdadero valor del índice de masa corporal promedio. Entonces, fíjense que aquí hay varias cosas que hay que destacar. Lo primero es que me están pidiendo el intervalo de confianza. Y además de pedirme el intervalo de confianza, me están pidiendo adicionalmente que me están indicando que es al 95% de confianza, y, y se está refiriendo al valor, al índice de masa corporal promedio. Entonces, estas son palabras que uno debe como destacarlas, porque finalmente es lo que me lleva a realizar el procedimiento correcto. Entonces, me están hablando de intervalo de confianza, me están hablando de 95% de confianza, me están hablando del índice de masa corporal y además me están hablando del promedio, el promedio del índice de masa corporal. Entonces, con todas estas informaciones que la podemos ir como, bueno, destacando aquí una a una, índice de masa corporal, eh, verdadero valor, el valor promedio, confianza para un 95%. Con toda esa información, entonces procedemos a hacer el paso a paso para llegar a responder esta pregunta. Tengo por aquí también preparada, tengo por aquí preparado aquí tengo el archivo donde está el formulario. Entonces vean que en el formulario, si me voy acá, voy a cortar esta parte porque me interesa tener las fórmulas a la vista. Voy a copiar aquí. Entonces, intervalo de confianza para la media. Recordar que media y promedio es para nuestro caso lo mismo. Entonces, aquí tenemos déjenme cerrar acá y vamos a colocar aquí. Listo. Entonces, aquí tengo las fórmulas que necesitamos emplear. Vamos a reducir un poco esto. Entonces, tenemos nuestra base de datos, género, índice de masa corporal y rendimiento, y además le estoy colocando allí las fórmulas para tenerla a la vista. Entonces, nosotros para poder calcular ese intervalo de confianza, vamos a colocar aquí letra A. Comenzamos. Para nosotros calcular el intervalo de confianza del promedio, según la fórmula que vamos a ocupar, que es esta que está acá, ¿no? La que tiene el Z, vamos a señalar acá.
Bueno, no hace falta señalar así. Así está bien. Entonces, yo necesito calcular el X barra, ¿ya? Ese X barra lo que significa es el X del promedio. Ese es el valor del promedio. En este caso, ¿qué promedio me están pidiendo? El promedio del índice de masa corporal. Entonces, uso la función correspondiente, que es igual promedio, y en este caso es igual promedio para la columna de la letra C, índice de masa corporal. ¿Ya? Entonces, aquí ya tenemos el valor promedio calculado. Adicionalmente, necesitamos calcular el valor de zeta crítico. Pero para calcular ese valor de zeta, tengo que primero calcular alfa. Sin el valor de alfa no es posible calcular zeta. Entonces, para calcular alfa, lo que necesitamos conocer es el porcentaje de confianza que están diciéndonos que es el 95%. Entonces, nuestro valor alfa va a ser 1 menos el porcentaje que es 95 partido 100. Y ahí tenemos nuestro valor de alfa. Con nuestro valor de alfa podemos calcular ese valor de z, que va a ser, en nuestro caso, igual distribución normal estándar inversa. Esta distribución normal estándar inversa, donde el valor que debo colocar en el paréntesis corresponde a 1 menos el valor de alfa, ya que coloqué fue a 1 menos el valor de alfa, que es 0,05 partido por 2. Ese es el valor de nuestra z. Entonces, vean que entonces tuve que calcular primero alfa, porque para poder buscar z tenía que primero buscar alfa. Entonces, ahora tenemos z. Adicionalmente, necesitamos el valor de la desviación estándar. Este símbolo que está aquí en la fracción, este es el símbolo, la letra griega sigma minúscula. Entonces, ese valor de sigma, ese símbolo sigma, se refiere a la desviación estándar de la muestra. Entonces, calcular la desviación estándar se hace con la función igual desbest. Con esta función igual desbest, voy a calcular la desviación estándar de la misma columna C, del índice de masa corporal. Y aquí tenemos la desviación estándar. Volviendo a la fórmula, el valor de n, vamos a colocar aquí n al principio, el valor de n es el total de datos. Existen dos formas de buscar ese total de datos. Podemos buscarlo con la función igual contar, ¿sí? Y también puede ser simplemente, vamos a hacerlo de las dos maneras, igual contar, esta que está acá, y selecciono los datos del índice de masa corporal. Y ahí me sale que son en total 300 datos. Pero hay una forma también de contar esos datos, de una forma también un poco sin usar la función contar. Si yo selecciono todos los datos de la columna, vean aquí en la parte de abajo dice la palabra recuento. Tal vez sea un poco pequeña, pero acá, aquí donde estoy señalando, no sé si, ojalá se vea el cursor, aquí dice la palabra recuento, y ese recuento me está indicando que hay 300 datos. Esa es una forma también de contar sin usar la función contar. Entonces, bueno, finalmente aquí tengo la fórmula. Ya tengo los datos que necesito para ocupar esta fórmula. También quiero decir algo antes de pasar a hacer el siguiente paso para responder la pregunta, y es que vean que la primera fórmula, la que tiene Z, y la segunda fórmula, la que tiene T, son bastante parecidas. Pero quiero recordar que uno utiliza la fórmula que tiene Z es cuando estás utilizando más de 30 datos, y en este caso tenemos 300. Entonces, ¿cuándo se utiliza la segunda fórmula que tiene T? En el caso de que la cantidad de datos fuera inferior a 30. Entonces, para menos de 30 datos uso la fórmula que tiene la letra T, y para mayor de 30 datos, como en nuestro caso que tenemos 300, se utiliza la segunda, la primera, la que tiene la letra Z. Así que bueno, continuemos. Después que tenemos esto, lo que hacemos es calcular el valor del error. El valor del error lo vamos a hacer con la parte de la fórmula después de más menos. Z multiplicado por la desviación estándar partido la raíz de n. Ese valor que está después de más menos es lo que llamo el error. Entonces, para calcular ese valor de error, repito, sería el valor de Z, que es 1,95, multiplicado por el valor de la desviación estándar, que es el 3,65, partido la palabra raíz, porque es una raíz cuadrada,
la raíz cuadrada de n, que es 300. Cerramos el paréntesis, n, enter. Entonces, ahí tenemos el valor del error. Y para finalizar el intervalo de confianza, necesitamos calcular el límite inferior y también el límite superior. Para el límite inferior, solamente tenemos que tomar el valor del promedio. Vamos a destacarlo acá. Necesito utilizar este valor de promedio, lo voy a colocar así en amarillo destacado. Entonces, para calcular el límite inferior, tomo el valor del promedio y le resto el valor del error conseguido. Ese es el límite inferior. Y para calcular el límite superior, tomo el valor del promedio y le sumo el mismo valor del error. Entonces, para el inferior resto el error, para el superior sumo el error. Y ahí tengo el intervalo de confianza de 25,4 a 26,2. Entonces procedo a llenar la respuesta. Entonces, respondemos así. El intervalo de confianza al 95% de confianza, al 95%, para no repetir confianza. El intervalo de confianza al 95% para el verdadero valor del índice de masa corporal, listo. Esa es la respuesta de la letra A. 26,2, 25,4. Perfecto. Entonces, bueno, ahí tenemos la respuesta del intervalo de confianza. La segunda pregunta, o mejor dicho, el segundo ítem para la misma pregunta 1, letra B. Considera la variable rendimiento escolar. Ahora me están pidiendo que ocupe no el índice de masa corporal, sino la variable llamada rendimiento escolar. Es la otra variable que está en la misma base de datos de la pregunta 1. Se están refiriendo a la columna D, rendimiento académico, columna D. Vamos a colocarlo aquí así, rendimiento académico, columna D. Entonces, aquí vamos a colocar letra B y vamos entonces a proceder. ¿Qué es lo que me piden para esa parte? Me dice, considere la variable rendimiento escolar y determine el tamaño. Cuando me dicen que determine el tamaño, se están refiriendo al tamaño de la muestra. Entonces vamos a colocar aquí esta frase completa. Determine el tamaño de la muestra. Vamos a destacarlo acá en rojo. Ya. Ahí está. Eso que coloqué en rojo es lo que están preguntando, el tamaño de la muestra. Determine el tamaño de la muestra y además me dan unos datos adicionales. Si se quiere estimar el rendimiento promedio con un intervalo de confianza, me están hablando del 99% para el tema de la confianza. Además me están dando el error muestral. Me están diciendo que el error es de una décima o lo que es lo mismo 0,1. Todo esto que estoy destacando en rojo son datos que voy a ocupar para calcular el tamaño de la muestra. Entonces, me voy acá a la pregunta y les voy a mostrar que la fórmula para calcular el tamaño de la muestra es la fórmula que aparece en la posición 3. Entonces, está la primera fórmula que tiene Z, está la segunda fórmula que tiene T y está la tercera fórmula que sirve para calcular N. Esa letra N es el tamaño de la muestra, lo que me están pidiendo. Entonces, para calcular N vamos a utilizar la fórmula número 3, la que tiene los paréntesis y afuera de los paréntesis elevada al cuadrado. Esa es la que vamos a ocupar en este momento para esta pregunta de la letra B. Entonces, me están preguntando tamaño, y le voy a colocar la letra N para que se sepa que el tamaño se refiere a calcular el valor de N. Entonces, esa es la pregunta que están haciendo. ¿Cuánto es el tamaño de la muestra? Le voy a colocar aquí un signo de interrogación. Y los datos que me están dando para esta pregunta es, por ejemplo, el error,
que me están diciendo que vale 0,1. Aquí, 0. Este 0,1 está escrito en el ítem donde están preguntando, dice, si se quiere estimar el rendimiento promedio con un intervalo del 99%, y me están diciendo que el error muestral es de una décima, o lo que es lo mismo, 0,1. Entonces, ahí está el error, 0,1. Además, 99% de confianza. ¿Para qué me dan el valor de la confianza en esta oportunidad? Porque otra vez necesito calcular Z. Y como necesito calcular Z, no debo usar la misma Z de la pregunta anterior, sino que debo calcular una nueva Z usando ahora como porcentaje de confianza 99. Antes habíamos utilizado 95. Entonces, lo primero es que voy a calcular, para calcular esa Z, lo primero es alfa. Calculo el alfa que corresponde al 99%, ¿ya? Entonces sería igual 1 menos 99 partido 100. Ahí tengo el nuevo alfa, y con ese alfa calcular el Z. Ese Z va a ser igual a distribución punto normal punto estándar punto inversa. Asegúrense de esa que tiene las 4 palabras: distribución, normal, estándar, inversa, y nuestra probabilidad va a ser 1 menos el valor de alfa, 0,01 partido 2. Cierro paréntesis, ahí tenemos nuestra Z. Y entonces, además nos va a hacer falta calcular la desviación estándar. Vean que la fórmula tiene el valor de Z, que lo acabo de obtener, tiene el valor de la desviación estándar, que no la he calculado, y esa letra E, que está debajo de la raya de la fracción, esa letra E significa el error, que ya me indicaron que el error que voy a utilizar es 0,1. Entonces, lo que viene a continuación es calcular cuánto vale la desviación estándar. La desviación estándar que calculamos antes no nos sirve, porque la desviación estándar de la letra A era la desviación estándar de la columna que se llamaba índice de masa corporal. Y en esta oportunidad la desviación estándar que me están pidiendo es de la otra variable que se llama rendimiento académico. Entonces aquí vamos a calcular la desviación estándar del rendimiento académico. Entonces, desviación estándar es desbest. Y ahora voy a buscar los datos que empiezan en el 5,4 hasta el último valor, que por cierto el último coincide que también es 5,4. Ahí tenemos la desviación estándar para esta variable, y solamente nos falta entonces calcular el valor de n. Entonces, ¿cómo vamos a calcular n? N se calcula así. Igual, ocupando la fórmula que está allí, se abre paréntesis, tenemos que multiplicar el valor de Z por la desviación estándar. Miren aquí la fórmula antes de seguirla ocupando, vean, es Z por la desviación estándar partido por el error, y después cerrar paréntesis antes de elevar al cuadrado. Entonces vamos a seguir escribiendo la fórmula. Entonces estaba aquí. Esta es Z multiplicado por la desviación estándar, que es 0,2052 dividido o partido el valor del error, que es el 0,1. Este 0,1 está mal escrito. Vamos a arreglarlo primero, porque si no, no voy a poder calcular. Este 0,1 es que coloqué un punto, y tiene que ser coma. Déjenme arreglarlo acá. 0,1. A ver. No lo está tomando. 0,1. Ahora sí. Sí, tenía que irse a la derecha, como el resto de los números. Cuando lo estaba colocando con puntos, se quedaba en la izquierda. Y quedarse a la izquierda es una señal que no lo está tomando como que si fuese un valor numérico. Entonces, es con coma en el caso de mi computador. Entonces, con coma, para que lo tome como un decimal y se vaya hacia el lado derecho. Ahora sí. Entonces, el valor de n, repito, es igual, abro paréntesis, multiplico Z por el valor de la desviación estándar, que es 0,2052, dividido o partido el valor del error, que es 0,1, cierro paréntesis y luego elevo al cuadrado. Ahí está, elevado al cuadrado. Y ahora, enter. Este valor de n siempre se tiene que aproximar, voy a colocar aquí, al entero mayor siguiente. Siempre tienen que aproximarlo, no al menor, no a 27, sino a 28, siempre.
Independientemente del decimal que aparezca, sea un decimal el 1, el 2, el 3, siempre se aproxima al entero mayor. Entonces, 2795 se aproxima a 28. Esa es la cantidad de datos necesarios. Y esa es la respuesta que tengo que dar. Por cierto que antes de dar la respuesta voy a escribir aquí las fórmulas, porque las fórmulas también los ayudan a ustedes para que a la hora de estudiar sepan de dónde proviene cada valor obtenido. Hasta acá. Entonces, ahí están los valores. Los coloco en rojo para que no se diferencien con los procedimientos. Aquí estamos. También aquí voy a borrar toda esta parte. Listo. Y ahí tienen las fórmulas utilizadas. Perfecto. Aquí también voy a borrar. Ahí está. Entonces, 28 la respuesta. Entonces, escribimos la respuesta. Dice, determina el tamaño que debe tener la muestra. La muestra debe tener un tamaño de 28 datos. Es decir, nuestra tabla tiene 300 datos. Con 28 datos ya yo aseguro que el error sea de 0,1 con 28 datos. Esta es la letra B de la pregunta número 1. Ahora voy a colocar voy a pausar el video antes de proseguir grabando. A ver, no me permite pausarlo. Entonces, bueno, vamos a continuar. Vamos a continuar con la pregunta 2, porque si pauso el video, no hay la opción de pausar y voy a tener que cortar y hacer varios videos. Prefiero continuar y hacer un solo video. O por lo menos 2 preguntas en un video y 2 preguntas en otro video. Eso mejor me parece más sensato. Hagamos entonces la pregunta 2. Utilice los datos que están en la pregunta 1. Es decir, para hacer la pregunta número 2, para hacer esta pregunta número 2, igualmente voy a ocupar los datos, la base de datos que está en la pregunta 1. O sea que voy a seguir ocupando esta tabla que tiene género, que tiene índice de masa corporal y que tiene rendimiento académico. Entonces vamos a ver qué pide. Letra A. Ciertos estudios sugieren que existe diferencia en el rendimiento de acuerdo al género. Es decir, los hombres en promedio tienen distintos rendimientos que las mujeres. Considerando esto, realicé un test de hipótesis para el rendimiento promedio. ¿Es efectivo que los hombres no tienen el mismo rendimiento que las mujeres? Planteé las respectivas hipótesis y utilicé alfa como 0,05. Entonces, esto es una prueba de hipótesis. Aquí hay que hacer una prueba de hipótesis y esta prueba de hipótesis tiene que ver con dos promedios, porque me están hablando del promedio relacionado a los hombres y me están hablando del promedio relacionado con las mujeres. Y están afirmando que ese promedio, al parecer, no es el mismo. Dice, ciertos estudios sugieren que existe diferencia en el rendimiento de acuerdo al género, es decir, los hombres en promedio tienen distinto rendimiento que las mujeres. Entonces, es una prueba de hipótesis que se refiere a dos promedios, el promedio de los hombres y el promedio de las mujeres. Entonces, cuando yo me voy a las pruebas de hipótesis que estudiamos en clase, que por cierto aquí tengo el formulario que habíamos trabajado. Entonces, ve, aquí hay una prueba de hipótesis para una media, o sea, para un promedio, una media o un promedio. Y sigo insistiendo, promedio y media es lo mismo. Entonces, aquí tenemos la segunda prueba de hipótesis se llama prueba de hipótesis para la proporción. Nosotros no estamos trabajando con proporción, estamos trabajando con promedio. Y aunque las dos palabras parecen similares, promedio es distinto a proporción. Son dos estadísticos distintos. Entonces, este tampoco nos ocupa. El tercero tiene que ver con pruebas de hipótesis para la desviación estándar, que tampoco es el que nos está ocupando en este momento. Entonces pasamos al siguiente porque en total son 5, aquí llevo 3. En la siguiente página menciona prueba de hipótesis para dos medias. Y esta sí es la que nos interesa, porque la prueba de hipótesis para dos medias es exactamente la prueba de hipótesis para dos promedios. El promedio de los hombres y el promedio de las
mujeres. Entonces, vamos a trabajar con esta fórmula que está acá, con estos pasos que están acá. Si ustedes utilizaran la fórmula que sale en el formulario del ABA, el que está allí dado, miren, aquí igual aparecen las fórmulas para calcular valores críticos y también les aparece un poco más adelante aquí están para los valores observables, cómo se calcula Z observable o T observable, ya, dependiendo del caso en que estén trabajando. Pero si seguimos trabajando con el formulario que yo les había entregado, pues nos corresponde utilizar esto que está acá. Entonces, eso. Ya sabemos que nuestras dos muestras son los varones por una parte y las mujeres por la otra. Vamos a comenzar. Entonces, deme un minuto acá, aquí, pregunta 2. Entonces, yo lo que tengo que hacer primero es que yo voy a colocar las dos muestras por separados. Aunque realmente es una sola base de datos, yo aquí tengo que hacer una separación, porque la única forma de poder hablar de dos promedios es de hacer dos muestras separadas, uno para el sexo masculino y uno para el sexo femenino. Entonces, lo primero que voy a partir es, debía haber empezado por otra cosa que era escribir las hipótesis. Creo que sería lo más correcto. Vamos a empezar por allí. Vamos a escribir las hipótesis. Como no tengo un cuadro para escribir las hipótesis, voy a insertar un cuadro de texto. Y ese cuadro me permite escribir quién va a ser la hipótesis nula H0 y la hipótesis complementaria H1. Entonces, H0 y H1. Ahí las tengo. Entonces, H0 va a ser la afirmación que dice que el promedio de rendimiento escolar de los hombres es igual al promedio del rendimiento escolar de las mujeres. Yo sé que en la pregunta se está afirmando lo contrario, que es diferente, pero vamos a colocar como H0 la afirmación de que son siempre iguales y dejando para el H1 la propuesta de que son distintos. Entonces, promedio, porque ese es el estadístico, promedio, el promedio de rendimiento académico de hombres. Entonces, aquí coloco el símbolo igual, es igual al promedio de rendimiento académico de mujeres. ¿Ya? Eso. Y en el H1, a mí me sirve, y creo que se los había comentado, sirve que ustedes simplemente copien la propuesta del H0, copien esa hipótesis y la peguen en el H1. Y solamente cambiar el signo igual, este signo igual, cambiarlo por el signo diferente. Me voy a insertar símbolos y por aquí aparece signo diferente. Aquí está. Insertar, cerrar. Listo. Entonces, bueno, ahí está. Igual y diferente. Entonces ahí tengo las dos hipótesis, H0 y H1. Vale también, y no es la forma como que es más, no sería como la forma más detallada o más completa posible, pero también pudiese servir escribirlo así, muchísimo más abreviado. En H0 escriben lo siguiente, que promedio 1 es igual al promedio 2. Eso. Ahí estoy diciendo que el promedio 1, que es el promedio de rendimiento académico de hombres, es igual al promedio 2, y el promedio 2 se refiere al promedio de rendimiento académico de las mujeres. Y en H1 escribiría lo mismo, pero en lugar de decir que P1 es igual a P2, diría que P1 es diferente de P2. Es mucho más breve, no tiene tanta información, pero siendo honesto también funciona, porque también están tratando de decir que están hablando de una prueba de promedios, donde primero afirman que el promedio 1 es igual al promedio 2, y miren otra cosa, para que la letra P no se confunda con la P de proporción, sino que estamos hablando de promedio, pudiésemos cambiar las letras P por X. X1 es promedio 1, X2 es promedio 2, lo mismo en la segunda, X1 promedio 1,
y X2 para el promedio 2, para que no se piense que esa P pudiese ser de proporción. Entonces, finalmente, ahí tiene. La forma como a mí me gusta hacerlo, como les enseñé y como les insistí en clase, es hacerlo así, escribiendo la frase completa: promedio de rendimiento académico de hombres es igual al promedio de rendimiento académico de mujeres, y en el H1 es colocar diferente: promedio de rendimiento académico de hombres es diferente al promedio académico de rendimiento académico de mujeres. Ahora sí, vamos con las dos muestras. Entonces, tengo aquí dos columnas, la columna A y la columna B. En esas dos columnas selecciono una B y me voy a donde dice la pestaña datos, busquen donde dice filtro, ¿ya? Y ahora que ya tengo la opción de colocar filtro aquí en el género, filtro los masculinos, ¿ya? Entonces ahí tengo solamente los masculinos, copio el rendimiento académico de los hombres, control C, y lo voy a pegar, a ver, ya, que quiero es copiar la columna, control C, y me voy aquí a donde está la pregunta 2, y aquí voy a pegar. Ahí tengo el rendimiento académico, y hay que especificar que esta primera columna se refiere a hombres. Ahí está, de hombres. Rendimiento académico de los hombres. Ahí está. Y al lado voy a hacer lo mismo, pero para el rendimiento académico de las mujeres. Vean cómo estoy haciendo entonces de una sola muestra, estoy separándola en dos muestras distintas. Una para los hombres, una para las mujeres, y así poder hablar de la proporción, del promedio 1 y del promedio 2. Ahora otra vez copio la columna D, pero esta vez me estoy refiriendo a los femeninos y lo pego acá. Y le agrego la palabra mujeres para hacer la diferencia. Listo. Ok, listo. Ahí está, las dos muestras. Y comienzo el procedimiento. Bueno, el procedimiento me pide una serie de pasos. Los pasos los pueden ver directamente acá. Los pasos para que vamos a ejecutar. Véanlo allí. Hay que calcular cuánto vale N1. N1 son cuántos datos hay en la primera columna de los hombres. N2 es la cantidad de datos en las mujeres. Los promedios, X1, X2, desviación estándar 1, desviación estándar 2. Entonces, vamos a comenzar por allí, haciendo esos primeros cálculos. Entonces, lo primero es, aquí puede ser, calcular cuánto vale N1, después cuánto vale N2, después cuánto vale promedio 1. Pueden colocar promedio 1 o pueden colocar X1, recordando que X es promedio 1. Luego viene promedio 2, después viene la desviación estándar 1, desviación estándar 1, después viene la desviación estándar 2, ya para cambiar aquí el número 2, desviación estándar 1, desviación estándar 2, ya, eso. Entonces, bueno, comenzamos. Para calcular N1, simplemente contar. Igual contar, y vamos a contar la columna número 1, que es la columna, repito, de los hombres. Aquí está. Ahora sí, enter. Ahora vamos a proceder a calcular el N2, que es la cantidad de datos que hay en la segunda columna. El de las mujeres, igual contar. ¿Ya? Vamos a colocar aquí el de la segunda, acá. Sigamos. Ahora vienen los promedios. El promedio de la columna 1, el promedio de la columna 2, igual promedio. A ver, igual. Estoy escribiendo mal y por eso no salen las funciones. Igual promedio, ahora sí. Ok, igual promedio. Vamos a calcular el promedio del rendimiento académico de los hombres. Ahí está. Enter. Y ahora vamos a calcular el promedio del rendimiento académico de las mujeres. Promedio del rendimiento académico de las mujeres. Listo. Ahí los tenemos. Ahora viene la desviación estándar. Me está dando que los dos promedios son iguales, 5,1, 5,1. Vamos con la desviación estándar, igual desves. Desves, en este caso la primera columna,
primero la primera columna, ahí está, enter, y ahora la desviación estándar de la segunda columna, que es la desviación estándar para la muestra compuesta por puras mujeres, en la segunda columna. Entonces, enter, aquí, un resumen, entonces calculamos N1, calculamos N2, promedio 1, promedio 2, desviación estándar 1, desviación estándar 2. Y luego, si volvemos a la secuencia de pasos a pasos, entonces después de calcular todo esto, tenemos que calcular el alfa, que nos va a ayudar a calcular el Z crítico, y después de calcular el alfa y el Z crítico, vamos a calcular el Z observable con la fórmula que tenemos aquí del lado izquierdo. Dice Z observable y es la expresión que está allí. Entonces, vamos entonces a proceder al alfa y al Z crítico. Entonces, bueno, nosotros en este caso tenemos el alfa directamente. ¿Por qué tenemos el alfa directamente? Porque no me dieron el porcentaje de confianza, pero me dijeron que utilizara como alfa 0,01. Lo voy a colocar aquí en destacado. Dice, utilice alfa igual a 0,01. Mírenlo aquí al final. Ahí se ve. Listo. Utilice alfa como 0,01. Entonces no tenemos por qué emplear. No, disculpen. Estoy viendo el alfa de la pregunta B y estamos en la letra A. Entonces aquí está. Esto es, utilice alfa igual a 0,02. Aquí lo voy a destacar un poco más. Ahí se ve más grande. Exactamente. Utilice alfa como 0,05. Corrijo entonces. Alfa 0,05. Ahí está. Tiene que ir siempre del lado derecho para saber que lo tomó como número. Entonces tenemos el valor de alfa y ese alfa nos permite calcular el Z crítico. Entonces nuestro Z crítico va a ser entonces igual. La distribución se llama distribución normal, estándar, inversa. Esa. 4 palabras. Distribución normal, estándar, inversa. Y en la probabilidad, para el caso que estamos tratando, que es cuando la hipótesis 0 y la hipótesis H1 es diferente, es 1 menos alfa partido 2. 1 menos alfa partido por 2. Ahí está. Entonces nuestro Z crítico nos da 1,95. Por cierto, aquí vea, este es el espacio para el Z observable. Por cierto, para las personas que les gusta hacer estos pasos sin haber escrito las hipótesis primero, estas hipótesis es el primer paso. Uno no puede empezar a calcular N1, N2 promedio sin haber primero escrito las hipótesis. El problema, la pregunta, lo dice, plantee las hipótesis respectivas. O sea, no podemos, aunque no lo hayan dicho como una pregunta aparte, aquí lo están diciendo, calcular las hipótesis respectivas. Aquí está. Lo estoy colocando de esta forma para que lo noten. Ahí está. Plantee las respectivas hipótesis. Por eso fue que yo, cuando empecé la pregunta 2, no empecé al tiro calculando N1 y los N2, los promedios, las desviaciones estándar, sino escribiendo las hipótesis. Por eso a veces fallan, que le falta ese paso. Entonces, bueno, ahora para el Z observable, la fórmula que vamos a ocupar es la que dice aquí Z observable, donde restamos los promedios, lo dividimos por la raíz cuadrada. Vamos a tomar esta fórmula y vamos a escribirla al lado de lo que estamos haciendo para que la podamos tener ahí visible mientras la estamos ejecutando. Aquí está la fórmula. Aquí está la fórmula de Z observable. Entonces, calculemos Z observable utilizando esta fórmula de acá. Entonces, Z observable es igual. Comenzamos. Aquí los paréntesis son muy importantes. Abro paréntesis. Resto X1 menos X2. Recordar que X1 es el promedio 1 menos X2 es el promedio 2. Cierro paréntesis. ¿Ya? Luego dividido y coloco la palabra raíz. Y ahora dentro de la raíz cuadrada viene la primera desviación estándar, 0,20, pero elevado al cuadrado. Y esto va partido por N1, que vale 168, más. Todo lo que estoy escribiendo lo estoy haciendo de acuerdo a la fórmula. Más.
Ahora viene la desviación estándar 2, desviación estándar 2, 0,2054. También tengo que elevar esa desviación estándar al cuadrado y luego dividirlo por N2. Y finalmente cierro paréntesis, que es un paréntesis que se abre automáticamente cuando escribo la palabra raíz. Y ahí coloco, cierro paréntesis, enter. Y ahí tengo el valor de Z observable. Yo aquí les voy a dejar esta fórmula visible, pero además les voy a colocar la fórmula que utilizamos en cada uno de los pasos. Igual fórmula, que eso les permite ver cómo se fue haciendo uno a uno. Aquí tienen las fórmulas que utilizamos. Ok. Y ahora vamos a colocarlo en rojo las letras, que es la forma como acostumbré a colocársela. Y quitemos esto de acá. Perfecto. Bueno. Y ahora para la conclusión, como estamos en el gráfico, mire, estamos en el gráfico que les voy a mostrar. Estamos haciendo la campana de Gauss, pero estamos en este caso. En este caso número 1, este que está acá. Vamos a también a copiarlo, ¿por qué no? Vamos a copiarlo. Estamos aquí en este caso 1. Tenemos dos zonas de rechazo, a la izquierda y a la derecha. Tenemos dos zonas de rechazo, izquierda y derecha. ¿Ya? Así que vamos a reducir un poco el tamaño de esto aquí, para que no nos quite visibilidad de lo que estamos haciendo y de lo que voy a finalmente hacer para colocar la conclusión. Miren, esta es la campana que estamos ocupando. Hay zona de rechazo del lado izquierdo y del lado derecho. Entonces, ¿cuál es mi propuesta aquí para hacer? Tomen dos cuadros, le colocan rojo, que es una zona de rechazo. Luego tomen tres cuadros y los colocan en verde, que ese es como decir, esta zona es donde sería la zona donde se acepta la hipótesis y aquí también se rechaza. Listo, ya. Eso está haciendo como que la situación que está ocurriendo en la campana, que hay una zona de rechazo a la izquierda, otra a la derecha y la zona central es donde se está aceptando la hipótesis en caso tal. Aquí vamos a colocar en donde cambia el color verde-rojo, donde hay ese cambio, ahí voy a colocar el valor de Z crítico. Nuestro Z crítico dio 1,9, colocando un solo decimal. El 1,9 de la izquierda es negativo, menos 1,9. Ese es negativo, el del lado izquierdo. Y el 1,9 del otro cambio de color es otra vez 1,9 pero positivo. Entonces 1,9 negativo a la izquierda y 1,9 positivo a la derecha. Y nuestro Z observable, que es 0,30, es un número que está quedando acá, en la zona verde, porque el 0,30 es un número que está ubicado entre el menos 1,9 y el 1,9, según la posición que tiene en la recta real. Entonces, 0,30. 0,3055. Ahí está. Entonces, finalmente, sí, estamos en nuestro valor observable, si esta observable está cayendo en la zona verde, quiere decir que es como que nuestra hipótesis nula, la H0, está siendo como que aceptada. Es decir, no hay razones para rechazarla. No hay razones para rechazarla. Y esa es la respuesta que vamos a dar. Que la hipótesis nula, es decir, el promedio de rendimiento académico de los hombres es igual al promedio de rendimiento académico de las mujeres. O sea, no hay razones para rechazar que eso es así. Entonces vamos a escribir la respuesta. De acuerdo a la prueba realizada, se acepta que el promedio de rendimiento de los hombres es igual, un poco más. Entonces, de acuerdo a la prueba realizada, se acepta que hombres y mujeres
es mayor. Entonces, aquí la prueba que nos están pidiendo realizar es una prueba de hipótesis para proporción, porque cuando hablan de porcentajes, los porcentajes son valores de proporción. Entonces, lo primero que vamos a colocar aquí es eso. Este porcentaje, esta palabra porcentaje, la voy a destacar, y esa palabra porcentaje me está haciendo referencia a proporciones. ¿Ya? Entonces, pero en este caso no estamos hablando de dos proporciones, porque no me están hablando de hombres y de mujeres por separado. Me están hablando de, en este caso, los varones nada más. Entonces, es una sola proporción. Si vamos a las pruebas de hipótesis que están en el formulario, la prueba de hipótesis que tiene una sola proporción es esta, la segunda, esta que está acá. Esta es la prueba de hipótesis que vamos a ocupar en este caso. Prueba de hipótesis para la proporción, es decir, para una proporción, no hay dos, solamente están haciendo referencia a la de los varones. Entonces, es lo que tenemos que considerar. Entonces, bueno, hay que calcular, hay que contar, hay que tomar la proporción muestral, la proporción muestral, luego la proporción poblacional, alfa, zeta crítico, zeta observable, y ahí tenemos la fórmula para el zeta observable, ahí del lado izquierdo. Entonces, vamos a hacer el paso a paso. Entonces, bueno, lo primero es tomar la muestra. Es tomar la muestra para esta pregunta 2. Esta pregunta 2, déjenme buscar espacio aquí para hacerla. Esta sería la letra B. Entonces, ahora como vamos a hacer la letra B, vamos a trabajar un poco más abajo para que no choque la información con la anterior. Entonces, aquí la letra B. Vamos a hacerlo aquí, letra B. Entonces, yo voy a copiar la base de datos, cuántos de la base de datos son varones. Entonces, me voy a la pregunta 1 porque estamos utilizando la del número 1. Aquí el filtro estaba con lo femenino, vamos a colocar el género masculino. ¿Ya? Y voy a copiar esta columna. Y vamos a colocarlo acá. A ver si me lo permite colocar aquí al lado de esto. Ahí está. Ahí está la columna. Estamos ocupando esta que está aquí. Ya. Entonces, ahí están solamente los masculinos. Entonces, yo necesito, bueno, varias cosas. Necesito saber cuánto vale N. También necesito saber cuánto vale la proporción muestral. La proporción, es que, ¿cómo puedo escribirlo abreviado? Proporción muestral. También necesito la proporción poblacional. Proporción muestral, proporción poblacional, necesito alfa, necesito zeta crítico y después necesito el zeta observable. Esos son los pasos que vamos a ocupar. Observable, perfecto. Entonces, procedamos entonces a hacer cálculo a cálculo. Para calcular n, no hace falta usar la función contar. De hecho, les digo algo, si yo tratara de usar la función contar, a ver cuántas veces sale la palabra aquí masculino, esta función no contaría nada y me colocaría un 0, porque esta función es para contar números, no para contar palabras. Entonces, una forma para contar que no sea tan engorrosa, utilizando condicionales, podría ser simplemente seleccionar toda la columna donde dice masculino y buscar aquí donde dice recuento, y dice recuento 2.168. Entonces tenemos que el recuento, el n, es 168. Y así no ocupamos la función contar, que no cuenta palabras, sino números. 168. La proporción muestral va a ser lo siguiente. La proporción muestral va a ser los 168 hombres que hay dividido por el total de personas, que si recuerdan de la letra A que acabamos de hacer, el total de la muestra eran 300, ¿sí? Entre mujeres y hombres había 300. Entonces yo aquí estoy tomando los 168 hombres, pero esos son 168 de un total de 300. Entonces aquí tengo
la proporción muestral. La proporción poblacional, es la que me están diciendo en la pregunta del 50%. Vamos a leerlo. Esto que dice acá. 50%, dice, datos empíricos muestran que el porcentaje de alumnos varones en Chile es de a lo más 50%. Entonces vamos a colocar aquí que este 50%, que lo voy a colocar un poco más grande en tamaño para que se note, ese 50% viene siendo la proporción poblacional, 50%. Entonces ese 50% se transforma en 0,5. No coloco 50%, sino su equivalente, que es 0,5. ¿Ya? El alfa tiene que ver con el porcentaje que me están indicando. Bueno, me están diciendo al tiro que alfa vale 0,01. Entonces, donde dice alfa, voy a escribir 0,01. No uso fórmulas para alfa porque me están diciendo ya directamente quién es alfa. Alfa vale 0,01. Y antes de pasar a Z crítico y antes de pasar a Z observable, cometí un error que justamente en la parte anterior les había dicho a ustedes que no lo hicieran, que era el de omitir el escribir las hipótesis desde el principio. Entonces vamos a escribir las hipótesis porque se me había pasado ese dato. Igual fórmula, aquí les voy a escribir las fórmulas de una vez que... Ahí está. Las fórmulas para la parte que estamos ocupando van a ser estas. Aquí no ocupé fórmulas y después vamos viendo en el camino. Aquí sería, esto lo voy a colocar en letras rojas. Las demás fórmulas van a ir apareciendo a medida que las vaya utilizando. Aquí no ocupé ninguna fórmula. Perfecto. Y entonces, como les dije, me faltó escribir las hipótesis. Texto. Y aquí voy a colocar un cuadro de texto que me permite escribir quién es H0 y quién es H1. Entonces, H1, P, menor o igual a 0,5. No sé por qué no me sale menor, estoy presionando la equivocada. Esta sí es. Esta proporción mayor que 0,5 y proporción menor. Dos formas de escribir las hipótesis. Una forma que es como un poco más detallada y la otra es que es como más resumida. Pero ahí están las hipótesis. Y ahora en el Z crítico se utiliza entonces la distribución igual, distribución, punto normal, punto estándar inversa, y dentro del paréntesis va 1 menos alfa. 1 menos alfa. 1 menos alfa. Aquí no se coloca alfa medio porque estamos usando el símbolo mayor que en la hipótesis. Cuando utilizamos el símbolo mayor que o menor que, solamente se coloca 1 menos alfa y no 1 menos alfa medio como en el caso anterior. Ahí está. Enter, y ahí tienen, vamos a hacerle un poquito de espacio, porque quedó tapada la fórmula un poco, ahí está, listo. Y nuestro Z observable, que lo tenemos también allí en el formulario, el Z observable se utiliza de la siguiente manera. Esta fórmula también la podemos copiar y pegar para tenerla visible cuando la estemos ocupando. Copiemos esta fórmula.
y vamos a pegar esta fórmula por acá. Se pegó un poquito muy grande, vamos a reducirla. Y aquí tengo la fórmula que voy a hacer para el Z observable. Entonces, Z observable es igual a, abro paréntesis. La primera P se refiere a la proporción muestral, 0,56, menos. Donde dice pi0 se refiere a la proporción poblacional 0,5. 0,5, cierro paréntesis, partido. Debajo va la palabra raíz, primero. Y aquí viene pi0, que otra vez es el 0,5 de la proporción poblacional, multiplicado por, abro paréntesis, 1 menos pi0, que sigue siendo el 0,5 de la proporción poblacional. Cierro paréntesis y lo divido por n. Esta división por n no es el n de los 300, no. Este n es solamente el n de los 168 hombres que está en esta prueba. Entonces, cierro el paréntesis. Y ahí tengo el Z observable. Entonces, de acuerdo a la que estamos haciendo, que es el mayor que, entonces vamos a colocar aquí dos cuadros rojos para hacer la zona de rechazo y 3 o 4 cuadros verdes, que es para la zona de aceptación. Cuando utilizamos el símbolo mayor que, cuando se utiliza el símbolo mayor que, el mayor que en el H0, es porque la zona de rechazo está del lado izquierdo. Por eso coloco el rojo primero y después la zona verde. Aquí no hay dos zonas de rechazo. Dos zonas de rechazo es cuando utilizo el signo igual y diferente. Entonces, listo. Aquí, entre la zona rojo y verde, ahí debe ir el Z crítico. Entonces, en nuestro caso, Z crítico nos dio 2,32. Pero como está del lado izquierdo, del lado izquierdo va a ser menos 2,32. Menos 2,32. Ahí lo tenemos. Me está diciendo que coloque un punto. Entonces vamos a cambiar ese punto por una coma, 2,3. Ahora sí. Y nuestro Z observable, que nos dio 1,55 positivo, ese lo vamos a colocar aquí, 1,5. Con un solo decimal es suficiente. Entonces vemos que nuestro Z observable está cayendo en la zona verde, por lo tanto el H0 se acepta. Entonces eso es lo que hay que escribir, que la proporción de varones, la hipótesis de que la proporción de varones es mayor a 0,5 se acepta, es decir, no hay razones para rechazarla. Entonces vamos a colocar aquí. De acuerdo a la prueba, se acepta que la proporción de varones es mayor a 0,5. Es mayor a 0,5. Y ahí terminamos la pregunta 2. Este video lo voy a dejar hasta acá. Y entonces voy a hacer otro video para la pregunta 3 y la pregunta 4. Y así no hacer... Entonces, así que eso. Espero que hayan entendido. Bueno, los que no, tienen la oportunidad igualmente de ir a las clases de reforzamiento que van a hacer los próximos días.